La palabra del Señor es un tiempo de gran bendición y sabemos que hay mucha bendición de parte de Dios. Por eso muchas veces se presentan luchas, se presentan dificultades, adversidades. En tiempos como estos, Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a tu vida. Dios preparó este momento para que tú puedas escuchar la palabra del Señor, para que tú puedas estar atento, para que puedas estar junto a tu familia. De esta manera, quizás hoy en tu hogar, pero escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. Esta palabra es una palabra muy hermosa de parte del Señor. Juan quería hablarle y Juan hablaba en la primera carta. Estaba hablando acerca del amor del Señor, acerca del amor hacia los hermanos. Y estaba hablando y haciendo referencia a lo que ellos habían visto, a lo que habían marcado un antes y un después en su vida, a lo que había marcado su corazón. Dice la palabra del Señor, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, decía. Hemos visto el verbo de vida, haciendo referencia a que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Esa misma gloria, gloria como la del unigénito del Padre, dice la Escritura. Juan estaba diciendo, eso es lo que hemos visto. Esa gloria la que hemos visto, la que hemos contemplado. Eso es lo que nosotros hemos experimentado desde el principio. Eso es lo que hemos oído. Hemos oído acerca del Señor. Hemos oído acerca de Jesús. Hemos contemplado su gloria. Hemos podido ver la gloria de Dios, los milagros. Hemos visto el caminar del Señor y las enseñanzas que les había dejado. Ahora Juan estaba hablando a los hermanos. Juan estaba escribiendo esta carta para que sea motivo de esperanza para los hermanos, hablando acerca de que debían prepararse, hablando acerca de lo que ellos habían visto y de la importancia y de la diferencia de lo que ellos habían visto, cómo había marcado su corazón y ahora lo que ellos habían palpado, ahora ellos estaban compartiendo. Eso mismo es lo que ellos estaban testificando al Señor Jesús, su gloria, sus obras. Dice la palabra del Señor que de esa manera Él les hablaba, mostrándoles que el Señor era la luz. Y la luz de Dios resplandeció en medio de un mundo que se encuentra en tinieblas, un mundo que está en medio de la oscuridad. En estos días podemos ver cómo el mundo sigue siendo golpeado. Y mediante diferentes noticias o diferentes medios informativos, lo que podemos oír no son noticias quizás agradables o noticias buenas, sino más bien todo lo contrario. Estamos viendo un país como la India ser afectado por esta pandemia, de tal manera que en el comienzo de la pandemia ellos no tuvieron la cantidad de contagios que hoy tienen y por ese motivo se relajaron de alguna manera. Un país que está totalmente entregado a la idolatría. Ahora pensaron que el virus no los iba a afectar de una manera tan grave. Comenzaron a hacer reuniones religiosas, a estar expuestos. Y hoy están viviendo una de las peores crisis. Más de 1 millón de contagios por día. Personas que están muriendo en todas partes. La gente está viendo esto y la información está llegando a todas las partes del mundo y esto está afectando a todo el mundo porque de ahí también provienen las vacunas. Con lo cual muchas personas ya han recibido esa primera dosis. Entonces tú pones las noticias, tú pones el noticiero, pones información internacional o entras en cualquier red social y puedes ver información que te hablará acerca de lo negativo que está ocurriendo y lo que está sucediendo. Pero dice la palabra aquí que el Señor vino para hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de una densa oscuridad, en medio de una situación que parece adversa, difícil. Sin embargo, el Señor pone esperanza en el corazón de aquellos que han creído. Ten en cuenta que comienza aquí diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Eso que oíste desde el principio, eso que marcó la diferencia en tu corazón, en tu vida. Eso fue lo importante. Ese fue un antes y un después en nuestra vida, cuando comenzamos a oír acerca del Señor. Pero no solamente el oír acerca del Señor, porque tú puedes conocer acerca de alguien.
Tú puedes tener mucha información de una persona, pero cuando tú la conoces, cuando tú tienes una relación con esa persona, es completamente diferente. Tú puedes decir, yo conozco y tengo mucha información de aquel personaje famoso. Sé dónde ha nacido, sé cuántos años tiene, sé a qué se dedica, qué trabajos ha realizado. Conozco su familia, cómo está compuesta, sus gustos, porque quizás lo ha compartido. Pero tú no puedes conocer a una persona con la cual no has compartido. Hay una diferencia marcada entre conocer y en tener una relación. El estar cercano al Señor. El conocer al Señor no solamente por lo que hizo, porque muchos conocen o creen conocer a Dios por conocer la historia o por conocer algunos hechos, pero no conocen a un Dios cercano, un Dios con el cual tienen una comunión o una relación, un Dios que les habla, un Dios que está presente en su vida en todo momento. Juan estaba hablando aquí y estaba hablando acerca del Señor, de que era la luz del mundo y que esa luz vino a resplandecer, esa luz que vino a marcar un antes y un después, a la importancia de vivir una vida en santidad, una vida en la comunión de Dios. Dice la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero aún así, aún si, a pesar de todo ello, a pesar de haber oído del Señor, haber visto la gloria, haber visto la manifestación de Dios, aún a pesar de ello, si bien no está avalando aquí de ninguna manera el practicar el pecado, de ninguna manera está siendo un incentivo por parte de Juan esto. Él está hablando y le está diciendo, y si bien somos limpiados y fuimos limpiados por la sangre del Señor, si bien esa luz entró en nuestra vida y quitó toda tiniebla y nos sacó de ese lugar de oscuridad, si bien aconteció esto, quizás puedas cometer errores, quizás puedas fallar. Él le decía, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre. Esto lo escribo no para que vayan y pequen deliberadamente. No les hablo estas palabras para que vayan y cometan errores pensando que Dios me va a perdonar. Total, hay alguien que me defiende. No está diciendo esto. Lo que está diciendo, les escribo para que no pequéis. Les escribo estas palabras para que no caigan en pecado, pero también para que sepan que si han caído, que si han cometido errores, si han fallado, quiero que sepan que abogado tenemos delante del Padre. Quiero que sepan que aquel que ha cometido un error tiene un abogado delante del Padre, aquel que aboga por su causa, aquel que lo defiende, aquel que procura que pueda ser libre. Mientras que Satanás nos acusa de día y de noche, el Señor está allí abogando nuestra causa, defendiendo, exponiendo el sacrificio hecho en la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Tú eras un reo que era culpable de homicidio, de hurto, de diferentes pecados. Sin embargo, el abogado defensor, el Señor Jesús, toma ocasión en nuestra vida. Primeramente por las obras que el Señor, por medio de esa luz que llega al mundo y el conocimiento de la verdad, fuimos libres, limpiados por la sangre del Cordero, partícipes de esa gloria y de esa bendición. Ahora, Él les dice, hermanos míos, os escribo estas cosas no para que no pequéis, para que no cometan errores. Pero si alguno peca, si alguno comete un error, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo. Tenemos al Señor, que día y noche está para defender tu causa. Día y noche. Quizás cometiste un error, quizás has fallado. En este mundo que ante un virus está aislado a mucha gente, pero no solamente por el virus. La gente se ha aislado, pero se ha aislado de Dios. Ha buscado resguardarse de manera que, de alguna manera, la fe o lo de Dios no los alcance.
Hay personas que se han retraído de tal manera. Buscaron aislarse, buscaron irse lejos, escaparse. Como el cristiano que en un momento toma la decisión de irse. Entonces, como hay situaciones en su vida que lo están impulsando a alejarse, toma la determinación de irse lejos, aislarse, para no tener contacto con nadie más, para no acercarse a nadie que provenga de la fe, buscar ese distanciamiento social, pero lo que está buscando es no acercarse al Señor, a eso que sabe en su corazón que Dios le habló, eso que en un momento oyó la palabra que comenzó a tocar su corazón. Hoy el mundo está aislado, pero también aislado de la palabra. Pero ¿dónde podrá esconderse el hombre? ¿A dónde podrá irse el hombre que el Señor no pueda llegar? ¿A dónde podrás huir de la presencia de Dios? Dios utiliza diferentes herramientas para acercarse a tu vida, para hablar a tu corazón, para tocar tu corazón, aún en los peores momentos de tu corazón, en los peores momentos de tu vida. Juan le estaba hablando a sus hermanos y le estaba compartiendo algo que era sumamente importante, que ellos pudiesen entender lo que Dios quería hablar a sus corazones. Él estaba hablando acerca del nuevo mandamiento, aunque decía, pero no es un nuevo mandamiento, es el mandamiento que nos fue dado desde el principio. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. No podemos decir que estamos en luz si estamos en tinieblas. De tal manera, el hombre es mentiroso. No podemos decir que vivimos en una condición y estar en otra completamente diferente. Él estaba hablando acerca del amor entre los hermanos. Estaba hablando de la importancia. Y comienza a hablar del anticristo. Comienza a hablar de estos tiempos. Y quiero que prestes atención, dice la palabra, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan estaba escribiendo esta carta miles de años atrás. Pero una palabra que aún en estos tiempos y ha traspasado todas las edades. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Porque estamos viviendo diferentes flagelos en la sociedad, los cambios en nuestras familias, los cambios que están viviendo los países. Juan está hablando acerca del anticristo y dice, ¿quiénes son aquellos? Dice la palabra, aquellos que salieron de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Esos son, dice, los que en un momento estuvieron. Aquel que niega a Jesús y aquel que niega al Padre. Hablando de los tiempos finales, hablando de los últimos tiempos y de las dificultades que vendrían. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros. Permanecer. No solamente un tiempo, un estadio, sino permanecer. Permanecer en la fe, permanecer en la palabra, permanecer en la búsqueda de Dios. Juan había visto y oído, había palpado la gloria de Dios. Habían caminado junto al Señor Jesús. Habían visto que ese verbo habitó entre los hombres. Habían visto la gloria de Dios. Y esos que habían visto, esos que habían oído, era sumamente importante. Como es sumamente importante para tu vida y para mi vida hoy. Estaba hablando de momentos difíciles también. Momentos de dificultad. Y vendrían. Y son los momentos que hoy estamos viviendo. Los momentos difíciles. En cualquier tiempo. En cualquier momento de la vida del hombre. Sin embargo, está hablando acerca del anticristo. Hoy muchas personas hacen referencia a esto. Muchas personas todo el tiempo están grabando mensajes y tirando falsas profecías o hablando de fechas. Diferentes personas en diferentes partes del mundo están hablando así mensajes que son mensajes quizás de juicio, mensajes de alerta. No un mensaje bíblico, un mensaje de la palabra, sino un mensaje que busca poner el miedo en el corazón de las personas.
no una enseñanza, sino solamente mostrar como el misterio, como lo escondido, lo oculto, para poder llamar la atención. Ahora, Juan está hablando aquí, y le está hablando a los hermanos de la importancia de permanecer en la fe, la importancia de permanecer en la luz, de ser la luz, de no habitar en tinieblas, de no practicar el pecado, pero también que puedan saber que si han cometido un error, hay un abogado que está para defenderlo. Está hablando de los tiempos que vendrían, el tiempo de los engañadores, el tiempo de los mentirosos, el tiempo de aquellos que en un momento estuvieron, pero no permanecieron, salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros. Así es como algunos dicen, ¿cómo puede ser si predicaba la palabra? ¿Cómo puede ser si antes enseñaba, hacía esto o aquello? Dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque hubiesen permanecido en nosotros. Ahora hay un detalle en todo esto importante para nuestra vida. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia allí en tu casa, quizás tu celular, y que puedas acompañarme. Dice la palabra, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. El mundo ha rechazado al Hijo, como no dándole importancia. Sin embargo, la palabra dice, aquel que tiene al Hijo tiene al Padre también. Aquel que cree en el Hijo, aquel que ha oído esto, debe guardarlo en su corazón. Dice la palabra del Señor, primera carta de Juan, en el capítulo 2. Voy a leer del versículo 24 en adelante. Y voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esta es la palabra del Señor. Esta es la maravillosa palabra de Dios para tu vida. Dice así la palabra del Señor, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Aquel que permanezca en mí es aquel que puede llevar fruto. Y la palabra de Dios dice que el fruto permanece. Él vino para que podamos tener fruto y vuestro fruto permanezca. Sea un fruto permanente. Algo bueno para nuestra vida. Lo que hemos oído, lo que ha sido desde el principio, dice la palabra, eso es lo que debemos retener. Eso es lo que debe permanecer en nosotros. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Si lo que hemos recibido primeramente, si aquello que hemos recibido, que cambió nuestra vida, que puso esperanza en nuestro corazón, que puso gozo en nuestro corazón, aquellos que hemos recibido, lo retenemos. Aquella luz la retenemos, la guardamos en nuestro corazón, procurando hacer las obras de Dios, procurando caminar en rectitud, haciendo la voluntad del Padre. Entonces dice la palabra, permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Si guardamos lo que hemos oído, si retenemos en nuestro corazón lo que hemos oído desde el principio, debe permanecer en nosotros. Esta palabra permanecer habla de algo más allá de estar solamente en algunos momentos. Habla de permanecer ante todo, de poder vencer la adversidad. Y la palabra nos habla en muchas ocasiones de que debemos vencer, de que debemos atravesar dificultades y salir adelante, en que van a venir tiempos difíciles, tiempos de gran adversidad como son estos,
tiempos de gran dificultad para la vida de los hombres. Sin embargo, aquellos que estén aferrados a la palabra de Dios, aquellos que estén sujetos al Señor, son los que realmente van a poder permanecer. Pero no solamente está hablando de poder permanecer, no solamente de poder superar esos obstáculos o esas situaciones difíciles, esos momentos solamente, sino más allá de eso. Dice la palabra del Señor, lo que hemos oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna fue la que descendió. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estaba en el Padre. La vida eterna estaba en el Padre. Pero ahora por medio de su Hijo, la vida eterna está en nosotros. Esa vida eterna descendió para entregarnos ese regalo y esa promesa de Dios. Hoy tú tienes esa bendición al alcance de tu mano. Hoy tú tienes la oportunidad de oír un mensaje y una palabra de Dios. Guardarla en tu corazón, permanece en la fe. Alguno dirá, pastor, es difícil. Claro que son tiempos difíciles. Claro que son momentos duros, momentos de lucha, momentos donde debes atravesar adversidades y debes permanecer y debes pelear y debes levantarte cada día esforzándote por pelear una batalla más, un día nuevo, buscar de Dios, hablar con Dios, hablarle al Señor, decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Juan decía, lo importante, lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, esa gloria de Dios es la que debe permanecer. Eso es lo que habían oído. Eso es lo que habían visto. Esa gloria es lo que debía permanecer en su corazón acerca del Señor Jesús. Todo lo que has oído acerca del Señor, todo lo que te habla acerca del Señor Jesús, toda palabra que habla, debes guardarla en tu corazón, debes permanecer en Él. Dice la palabra que ninguno puede decir que ama a Dios si aborrece a su hermano. Una actitud del corazón, una muestra de que el fruto en la vida de un hombre es el cambio que se produce por medio de ahora pasar de estar en las tinieblas a estar en la luz. Pasar de una vida de corrupción a una vida de santidad, de una vida de pecado. Ahora estar en las manos de Dios. Y ese cambio produce una transformación y produce algo que se refleja en la vida de los hombres, en acciones. La palabra de Dios dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Y cuando hablaba acerca de ello, estaba haciendo también referencia en todo, en todas las áreas de tu vida, que seas próspero, que puedas ver la bendición de Dios y que puedas ser de testimonio hacia los demás. No solamente para los de la iglesia, sino también para los de afuera. Con la actitud en tu corazón, mostrando y dando frutos, mostrando los frutos de una vida que ha cambiado. De ese Cristo que ha entrado en tu corazón y ha provocado ese cambio en tu vida. Eso es lo que hablaba la palabra. Que pueda reflejarse ese fruto del Espíritu en ti. Por medio de cambio, de un cambio de actitud, de un cambio de vida, de un cambio en la manera de comportarnos, en la manera de vivir. Dice la palabra del Señor. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cuando tú permaneces en el Señor, cuando tú guardas la palabra, cuando tú has guardado y atesorado en tu corazón lo que has visto, lo que has oído, dice el Señor, esta es la promesa. Esta es la promesa que tengo para tu vida, la vida eterna, la cual te es entregada por medio del Señor Jesús, por medio de creer en Él. Muchos los han rechazado. Muchos han decidido no creer en el Señor Jesús. Han creído en Dios. Muchos dicen, creemos en Dios. Pero esta palabra dice también que aquel que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice la Escritura. Porque ha negado creer, se ha rehusado a creer en el unigénito Hijo de Dios. Ese es el plan de salvación de Dios para tu vida. Que tú puedas creer en el Hijo, porque en el Hijo nos fueron entregadas todas las cosas. En el Señor nos fue entregada todas las cosas. Esa es la promesa, la vida eterna, una vida que marca la diferencia.
una vida que atraviesa obstáculos, dificultades. Por eso en medio de noticias que son alarmantes, en medio de situaciones que son difíciles, debemos orar. Debemos prepararnos, debemos orar. Debemos orar por los que se pierden. Debemos orar por esas sociedades que están lejos de Dios, que no conocen al Señor. Y que el Señor pueda darles la oportunidad. Mucha gente está muriendo, mucha gente está perdiendo su vida. Este es el momento y el tiempo que Dios preparó para tocar el corazón de cada vida. Este es el momento para hablar a tu corazón. Dice la palabra del Señor: os he escrito sobre esto. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Les he hablado estas cosas para que entiendan que se levantarán falsos cristos, decía ahí. Y ya lo han hecho, ya se han levantado. Se levantarán falsos, engañadores y mentirosos. Les escribo estas cosas para que entiendan que si ustedes permanecen en el amor, si ustedes permanecen en la verdad, si ustedes permanecen en el Señor Jesús, si permanecen en la vida eterna que nos fue dada, nos fue entregada por medio del Señor, entonces, al permanecer en Él, no serás engañado. Juan decía: los escribo estas cosas por aquellos que los engañan, por aquellos que vienen para producir un engaño. Sin embargo, no sería el final de aquellos que tienen el entendimiento, aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Porque dice: pero la unción que vosotros recibisteis, aquel Espíritu Consolador que vino para nuestra vida, aquel que vino para enseñarnos todas las cosas, nos dice: ya no tienes necesidad de que alguien te enseñe en cuanto a ello. Esto no quiere decir que nadie puede enseñarte. Nadie que venga con un espíritu así puede enseñarte. Ni siquiera aquellos que en un momento estuvieron, dice la palabra, estuvieron con nosotros. Pero no eran de nosotros porque hubiesen permanecido en esa fe. Hubiesen retenido lo que vieron y lo que oyeron. Sin embargo, no fue así. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron para que se manifieste de esta manera. Dice la palabra del Señor: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os enseña, permaneced en Él. Permaneced en el Señor. El Señor nos llama a que podamos permanecer en una vida de fe, en una vida que marca la diferencia ante una sociedad, ante el mundo que camina y que transita sin esperanza. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Dice esta palabra: permanezcan en mí. Debemos permanecer en el Señor. Y permanecer nos está hablando a que podamos transitar y que podamos avanzar en medio de nuestra vida y permanecer aún en las circunstancias difíciles. Dice la palabra del Señor que el Señor vendría y haría una morada en nosotros. El Señor tiene la intención de habitar en nuestra vida, de poder entrar en nuestra vida, no solamente por un instante, no solamente por un momento. Entonces el Señor nos llama a que podamos permanecer también en ese amor, permanecer en esa fe, permanecer en esa confianza de que tenemos un abogado ante nuestros errores, en que podamos levantar la cabeza, en que podamos creer y que podamos confiar en que nuestro seguro y nuestro futuro está en sus manos. Ahora, dice la palabra del Señor que debemos permanecer en la fe, debemos permanecer en esto, y que el Espíritu Santo es aquel que nos enseña y aquel que nos revela todas las cosas. Cuando la iglesia del Señor tiene el Espíritu Santo, no debe tener temor de ser engañado, porque el Espíritu es aquel que te revela el engaño. Porque las obras de la carne no son compatibles con las del Espíritu. Cuando hay algo que está mal, tú puedes sentirlo. Cuando tú estás bien, cuando tú eres una persona espiritual, tú puedes sentir cuando hay alguien que te habla que está mal. Tú puedes sentir que hay alguien que lo que te está hablando no proviene de Dios. Quieren hablar de Dios, pero no proviene del Padre.
No es una palabra de Dios. Está hablando según su carne. Está buscando engañar y está buscando mentir. Ahora dice el Señor, si ustedes permanecen, si ustedes guardan lo que han oído, lo que el Espíritu Santo les ha enseñado, si ustedes guardan lo que han podido palpar, si ustedes retienen la vida eterna, la cual es Cristo, entonces dice la palabra, no seréis engañados. Van a permanecer. Dice la palabra, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, y cuando dice ahora, hijitos, quiero hacer la aclaración porque muchos utilizan este tipo de pasajes para decir, ahí está la justificación de por qué llamamos Padre a aquel que nos ha predicado, Padre espiritual. Esto más bien es una muestra de cariño, es una muestra de afecto, lo cual la palabra debe ser comprendida en su totalidad. Y la palabra dice que a nadie debe llamar Padre, porque uno solo es tu Padre. Entonces, no puede contradecirse. La palabra habla y mencionan los apóstoles acerca de los hermanos. El mensaje era hacia los hermanos, como una muestra de cariño. Muchas veces las traducciones lo muestran de esta manera, lo traducen de esta manera. Cuando dice ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Permanecer en Él, para que cuando el Señor se manifieste podamos tener confianza. Notemos aquí que Él nos dice, permanezcan en Él. Hermanos, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando el Señor venga, ustedes puedan tener confianza. Él está incluido. Yo debo permanecer en Él para poder tener confianza el día que Él venga, para no irme avergonzado. Muchos cuando venga el Señor, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, muchos cuando el Señor se aparece a sus vidas, algunos tendrán que irse. Dice la palabra que algunos se volverán avergonzados. Debemos creer y debemos confiar en el Señor, debemos permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El día que el Señor venga, no nos alejemos avergonzados. ¿Por qué? Porque habiendo tenido el testimonio, habiendo tenido las obras, la obra que el Señor hizo por nosotros, habiendo visto su gloria, teniendo eso en nuestra vida, habiendo conocido, no pudimos procurar hacer obras buenas, no pudimos procurar buscar al Señor, no pudimos procurar aferrarnos a la fe, permanecer en el amor, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la esperanza. Entonces cuando venga el Señor, dice la palabra, cuando Él venga, muchos se irán avergonzados. Debes permanecer en la fe, debes permanecer en el Espíritu, aguardando la venida de nuestro Señor, esperando el momento, porque nadie conoce ni el día ni la hora, el tiempo en que el Señor vendrá a tu vida. Puede ser hoy, puede ser en algunos años. Yo no lo sé, tú no lo sabes. Debemos permanecer y guardar nuestra vida. Debemos guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Dice la palabra, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Tengamos, dijo Juan, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Yo también debo tener confianza el día que el Señor venga. Y para que eso pueda ocurrir, debo permanecer en Él. Debo permanecer en su palabra. Debo caminar como Él caminaba. Debo procurar hacer las obras, pero no creyendo que por las obras podré alcanzar la salvación, sino porque las obras son el producto de una vida que ha cambiado. Son el producto de una vida o la consecuencia de una vida siendo transformada por Dios. Luego está el cambio interno, el cambio que ocurre en una persona. Muchas veces la gente se preocupa por aparentar el cambio exterior. Llegar y provocar un cambio exterior, cambiarse el vestido, cambiarse la forma. Pero el cambio más importante es el que ocurre por dentro. El cambio más importante es el que ocurre internamente. Y es el que comienza a dar fruto en lo exterior. La palabra de Dios dice permanecer. Permanece en Él. Dios te está hablando esta palabra que puedas permanecer aún en un tiempo que tú no estás aquí. Tú no estás presente aquí en esta reunión. Tú estás en tu casa.
O quizás mirando esta reunión luego, más tarde. Porque quizás ni siquiera procuraste el tiempo para buscar de Dios en este momento, sino que lo harás luego, en otro momento. No es que no tengas el tiempo, sino que lo administras. Sino que ahora quizás tu primera parte o quizás la importancia para tu vida no es Dios. Muchas veces el cristiano llega en estos momentos y se relaja y se aleja. Y se va alejando sigilosamente, se va aislando, pero se va aislando no de un virus, el virus más letal que te ataca es el pecado, el alejarte de Dios, el aislarte para que no pueda llegar la palabra de Dios, para que Dios no pueda rescatarte de ese lugar. Sin embargo, es un pensamiento ingenuo. Dios llegará a cualquier parte, a cualquier lugar. Pero la actitud de tu corazón te lleva a alejarte para seguir haciendo lo que está mal. Esta palabra dice permanecer en Él, permanece en Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia, pastor? Permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, para que cuando el Señor venga tú no tengas que irte avergonzado, sino que puedas tener confianza en aquel que ha abogado por tu causa, en aquel que ha procurado que tú seas inocente, o mejor dicho, que el veredicto del juicio sea favorable a tu vida, aun cuando eras culpable. El abogado te defiende aun cuando tú eres culpable, pero él ha pagado tu condena. Te correspondía a ti. Los años de cárcel eran para ti. Las consecuencias eran para ti. Sin embargo, el Señor llegó a tu vida para transformar tu corazón, para darte una oportunidad. Y ahora piensas que porque has cometido un error, el Señor te ha dejado y el Señor se va lejos. Piensas que el Señor te dará la espalda porque tú has cometido un error. El Señor es aquel que aboga por tu causa. El Señor está allí peleando por ti, día y noche. Y el Señor te dice, permanece en mí, para que cuando venga, no te alejes avergonzado. Para que cuando venga, puedas permanecer. Para que cuando venga, tengas confianza. Y no sea un motivo de desilusión, sino que puedas decir, el Señor viene por mí. El Señor viene por nosotros. Es el tiempo de la promesa. Es el tiempo de Dios para mi vida. Esa es la confianza de aquellos que creemos en Dios. Aquellos que hemos abrazado la fe. Sabemos que el Señor viene a nuestra vida. Y es el pago y es la mejor retribución para una vida que ha amado y que ha seguido al Señor y que ha guardado la fe. Es la esperanza del creyente llegar al final del camino, pudiendo decir como Pablo, he acabado la carrera y he guardado la fe. He peleado el último, he atravesado luchas, dificultades, momentos duros, pero he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Debes pelear la buena batalla y debes permanecer en la fe. No te alejes en este tiempo de Dios. No te alejes de Dios porque hoy no puedes estar aquí en la iglesia. La iglesia no es una edificación. La iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú en tu casa junto a tu familia. La iglesia es el conjunto de personas que busca a Dios. Este es el hospital de las almas, de los quebrantados, de los que han venido desilusionados, cansados. Y el Señor comienza a moldear su vida y comienza a transformar su corazón. Ahora el Señor te habla esta palabra y te dice, permanece en mí. Permanece en mi vida, yo voy a permanecer en ustedes. Así como yo permanezco en su corazón, ustedes deben permanecer en mí. Dice la palabra del Señor. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, justicia, es nacido de Él. Si sabes que Él es justo, todo lo que hace justicia proviene del Señor. Y si sabes que Él es justo, y si sabes que Él aboga por tu causa, debes tener confianza. Debes permanecer en su amor. Alguno dirá, pastor, pero lo que pasa es que hoy estoy enfermo. Debes permanecer en su amor. ¿Quién podrá sacarte? En un momento Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Y ese es el reflejo de aquel que cree en el Señor. Aquel que, para el cual toda su esperanza y toda su vida es el Señor. ¿A dónde iremos? ¿A dónde irás tú? Yo no sé a dónde irás tú, pero yo no tengo a dónde ir.
Y no es que diga no tengo a dónde ir y como diciendo el Señor es lo único que tengo, no me queda nada más, no tengo a dónde ir o otro lugar, sino que realmente, ¿a dónde podrás ir cuando las heridas del alma sean tan profundas? ¿A dónde podrás ir cuando no tengas esperanza, cuando no tengas ganas de vivir, cuando no le encuentres sentido a la vida? ¿A dónde podrás ir? ¿Qué profesional podrá ayudarte? ¿Qué psicólogo podrá hablarte? ¿Quién podrá sacarte de esas heridas tan profundas en el alma y en el corazón? ¿Quién podrá levantar tus brazos cada día cuando no tienes ganas de pelear? ¿Quién podrá cambiar tu semblante cuando ya no quieres sonreír? ¿Quién puede darte palabras de vida cuando estás derrotado? ¿Quién puede ponerte aliento para que emprendas una nueva batalla cuando tú te sientes un perdedor, un frustrado? ¿Quién puede hablarte a tu corazón tan profundamente? ¿Quién te conoce tanto como el Señor? ¿A dónde irás? ¿A dónde podrás ir? ¿Quién podrá hablarte las palabras que el Señor puede hablar a tu corazón? ¿Y quién te conoce tanto? El Señor sabe cuando prometes y fallas. El Señor sabe cuando no cumplirás lo que has dicho. El Señor dijo, no prometas. No hables de esa manera. El Señor conoce tu corazón, que intentas cada día, pero fallas nuevamente. El Señor conoce tu corazón de que quieres buscarlo y que muchas veces el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y cometes errores y te alejas nuevamente de Dios. Pero yo sé que no tengo otro lugar a donde ir. Si estoy mal, el único lugar a donde puedo correr es a los brazos del Padre. Alejarme de Él sería inútil. No hay lugar donde pueda esconderme. De una u otra manera, si estoy mal, si estoy triste, si estoy abatido, si estoy desanimado, si no tengo fuerza, si no tengo esperanza, si he bajado los brazos, no tengo lugar a donde ir. Él es el único que puede cambiarme. Él es el único que tiene el poder para destruir la vasija y como el alfarero volver a construir una nueva. El Señor te toma en sus manos y vuelve a construir. Él es el creador. En Él está la sabiduría. Él es el único que tiene el poder para cambiar tu vida hoy. ¿Cuál es tu decisión? ¿Permanecer en Él o alejarte y el día que el Señor venga tener que irte avergonzado? El día que el Señor venga, dirás, Señor, he esperado este momento. O te irás diciendo, podía haber hecho algo y no lo hice. Podía haber creído, estaba cerca la palabra, pero no la creí. Era verdad, pero decidí alejarme de Dios. Ahora, Dios te hace esta propuesta, esta oferta a tu vida, a tu corazón, en esta tarde. Permanecer en Él. Abrazarte a la fe. Y si estás escuchando este mensaje por primera vez, si estás viendo esta reunión por primera vez, yo quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón al Señor. Así como lo hemos hecho nosotros en un momento. Que puedas abrir tu corazón para que el Señor pueda entrar en tu vida. Dice el Señor, yo quiero morar en ti. Quiero hacer una reunión, no solamente un instante, un momento, pero un momento para toda la eternidad. Solamente tienes que abrir tu corazón. Yo quiero invitarte desde aquí y voy a acompañarte a que puedas hacer una oración. Voy a guiarte en una oración para que puedas recibir al Señor. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. Pero si solamente dices yo creo en el Padre, dice la palabra, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida eterna. Debes creer en aquel que dio su vida por ti, en aquel que aboga por tu causa. Él es aquel que defiende tu causa día y noche. Yo voy a invitarte a que puedas hacer esta oración que dice, Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre